Sexenio de Carlos Salinas. Presidente de México. 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Perteneciente al Partido Revolucionario Institucional. La presidencia de Carlos Salinas entraña para México una transformación radical en varios terrenos. De profesión economista y es egresado de la UNAM y de la Universidad de Harvard. Durante su sexenio, México logra una transformación radical en varios aspectos. México sufre una crisis económica. Carlos Salinas tuvo un elevado gasto gubernamental en obras públicas con el objetivo de mantener la inercia de crecimiento de su gobierno y con ello la popularidad. Este gasto gubernamental lleva a un déficit de cuenta corriente histórico, y para poder lidiar con esto, Salinas emitió los tesobonos, instrumentos financieros del gobierno que aseguraban pagos en dólares y con los cuales pudo recaudar fondos en el Banco de México. Programa Nacional Solidaridad y Desigualdad. Se pone en marcha el programa Solidaridad, como primera acción de gobierno, el cual trata de lograr mayor justicia social más allá de un esquema de transferencia de recursos o de subsidios focalizados. Para lograr a cabo este proyecto, se requirió de la participación organizada de la población, impulsados con un sentimiento de nacionalismo y de desarrollo social. Durante 6 años se invirtieron el equivalente a casi 18,000 millones de dólares, de los cuales el 67% fue de recursos federales. Las tareas realizadas fueron diversas, entre las cuales se destacaron la rehabilitación y construcción de miles de escuelas, la organización de la población para introducir agua potable a sus comunidades, la introducción de servicio eléctrico en miles de comunidades rurales, entre otras. Liberalismo social. Salinas busca recuperar lo mejor de las tradiciones ideológicas de gobiernos pasados. Puso punto final a la reforma agraria, formó parte de esa ofensiva ideología. También la iniciativa para renovar las relaciones del Estado con las iglesias, especialmente la católica. Se aprobó el Tratado de Libre Comercio. Reducción de la deuda. En 1982, el pago anual de intereses de la deuda externa era de 14,000 millones de dólares. Entre 1983 y 1988 se destinó casi el 7% del Producto Interno Bruto para su pago. El monto de lo destinado era casi el equivalente a lo destinado en salud y educación para todo el país. Para inicio del sexenio de Salinas, el monto de la deuda era del 45% del Producto Interno Bruto, lo cual hacía necesario una reducción de esta deuda para lograr un crecimiento económico. Después de casi 4 años de largas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, con políticos de Estados Unidos, mandatarios de países como Francia, Alemania, Canadá, Japón, Gran Bretaña y de otros países y con bancos comerciales, en 1992 lograron llegar a un acuerdo y se logra una reducción de más de 7,000 millones de dólares. Debido a este logro, la deuda se disminuyó a 20,000 millones de dólares. La deuda total descendió de 63% del Producto Interno Bruto en 1988 a 22% en 1994, y los pagos de intereses pasaron de 17% del Producto Interno Bruto a 9.8% en 1994. Con todo el esquema político, las influencias y la obsesión del poder del entonces presidente, la candidatura de Luis Donaldo Colosio se convirtió en una amenaza para las aspiraciones futuras de Salinas. Para combatir el cacicazgo, para combatir los feudos de poder y el abandono de nuestras comunidades. Asesinan a candidato a la presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio, miércoles 23 de marzo de 1994 a las 7:12 horas de la Ciudad de México. Herido mortalmente tras presidir un mitin en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana por Mario Aburto Martínez. La muerte de Colosio se considera el primer magnicidio cometido en México desde el asesinato de Álvaro Obregón en 1928. Este caso generó grandes sospechas e incredulidad entre la población.
La opinión popular que prevalece es que se trató de un complot orquestado y dirigido en el seno del propio PRI, ordenado directamente por el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, el último fiscal del caso establece que no existen evidencias sólidas para señalar a nadie más que Aburto como único autor intelectual y ejecutor del crimen, y por ello el gobierno considera cerrado el caso desde el año 2000. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La administración Salinas estimó que México debía redefinir los términos de sus relaciones con sus principales socios comerciales y redefinir las hipótesis que habían servido desde la década de los 30 como soporte para el desarrollo de la economía mexicana. Fue así que Salinas inicia consultas con empresarios de México, Estados Unidos y Canadá para lograr la integración de México al acuerdo comercial en el que estos dos países eliminaban los aranceles y tarifas entre ellos. Las negociaciones formales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte inician en 1990 y continúan durante los próximos 3 años. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte entra en vigor, la cual ha tenido efectos mixtos, resultados notables en materia de comercio e inversión extranjera, pero no en empleo y salarios, de lo que se deduce que ha fomentado una mayor concentración de la riqueza en pocas manos. Privatizaciones de Telmex y la banca. Venta de Telmex a través de una subasta pública de los grupos con control accionario mexicano. La mayor fue la que encabezaba el grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim. Con motivo de esta privatización, se inició la modernización de la telefonía en México. Privatización de la banca se lleva a cabo mediante una reforma constitucional de los artículos 28 y 123. La privatización ocurrió por medio de subastas públicas. Los postores fueron evaluados por un comité. La transparencia y éxito con la cual fue privatizada fue reconocida por diversos documentos del Banco Mundial. En este proceso, 18 instituciones financieras fueron vendidas, lo que permitió que el gobierno federal recaudara 13,000 millones de dólares, los cuales fueron destinados al pago de la deuda interna. Era una decisión en la cual el presidente de la República, que provenía del PRI, tenía una gran influencia sobre el partido, pero se hablaba, se negociaba y se consensuaba. Buenas tardes, estamos aquí reportando para La Noticia, Tu Noticia. Me encuentro aquí con la hermana del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Muy buenas tardes, Mónica. ¿Cómo se encuentra, señorita Florencia? Muy bien, me da mucho gusto que hayas podido venir. Gracias, es todo un placer. Me gustaría hacerle unas preguntas. Claro, lo que gustes. ¿Qué opinas de que la gente siempre tomó a tu hermano, Carlos Salinas, como un ratero? Déjame decirte que mi hermano no es ningún ratero. Él entró a la presidencia creyendo que podía cambiar este país. Tenía planes, muchísimos planes, con los que podía cambiar toda esta corrupción. Pero ¿sabes lo que pasó? La gente no creyó en él. La gente creyó que era un mentiroso. Para mí, en lo personal, mi hermano es una gran persona e hizo un excelente papel en la presidencia. Yo estoy muy orgullosa de él y no tengo nada más que decir al respecto. Otra pregunta, Mónica. Claro. ¿Crees que tu hermano es el asesino de Colosio? Yo no lo creo, Florencia. ¿Por qué? Mi hermano era demasiado buena persona. ¿Sabes lo que yo creo? María Burto fue ese asesino. ¿El qué? ¿Sabes? ¡El asesino! ¿Y sabes qué? Esto se va a pagar algún día. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy en Tu Noticia. Quiero agradecerle a Mónica Salinas de Gortari por haber tenido el tiempo y haber asistido. Muchas gracias, Moni. Gracias a ti, Florencia. Fue un gustazo. El sexenio de Carlos Salinas fue un gobierno de contrastes, ya que desde el momento de la elección fue muy polémico la forma en la que llegó al poder y en la que salió. Sin duda, hoy en día se sigue cuestionando. Por otra parte, el impulso a reformas, tratados y el impulso gigantesco a la economía en general. Habrá gente que diga que es un ratero, homicida o cualquier otro adjetivo descalificativo. Sin embargo, propongo hacer un análisis profundo a sus acciones y resultados.